Germán, ¿podrías hablar sobre algunos autores, las obras que te han marcado tu entendimiento del ser humano? Siempre, y a pesar del pesimismo que despierta la realidad política, parece que la cultura termina siendo un referente para pensar el futuro con optimismo. ¿Podríamos hablar de esta coyuntura sociocultural? Muy bien, claro. La cultura, estoy hablando de la cultura literaria, sí. No la culturilla del día a día que nos encanta ir a tomarnos un café o una caña con los amigos, sino la cultura y siempre, a mí en el fondo, ha sido para mí una fuente de optimismo. Y voy a explicar brevemente por qué. Y yo creo que todos los seres humanos, los lectores, estamos un poco en esta tesitura, y esto es lo que la literatura nos puede ayudar. Yo recuerdo, como te decía, que mis primeras lecturas fueron en la juventud, fue Dostoyevski, que fue un impacto tremendo, ¿no? Porque venía a modificar un poco mi sentido del cristianismo, del catolicismo. Yo iba a un colegio de los hermanos religiosos, de los hermanos de San Juan Bautista, de La Salle, y en ese colegio, pues naturalmente había mucha religión, pero leyendo a Dostoyevski, de repente la religión se hacía un elemento trágico, la trascendencia, el hombre marcaba y luchaba contra esa trascendencia. Esto, por ejemplo, a mí me fue muy importante. Luego, años después, antes justo de ir a la universidad, leí muchísimo Unamuno. Unamuno para mí era esa búsqueda en niebla del ser, de cómo es el hombre. En San Manuel Bueno Mártir, de cómo es el hombre ante la religión, ¿no? Esa lucha de Unamuno me impactó profundamente, igual que los poemas de Soledades de Antonio Machado, que me daban gran optimismo. Sin embargo, durante los primeros años de universidad también leí mucho Lorca, mucho Valle Inclán, ¿no? Entonces, ahí ya eran las dos caras del ser humano, no ya el que busca, el que es bueno, no, era el hombre es bueno y malo a la vez. Es Chekhov, es el cantejondo de Lorca, el flamenco, ese dolor que escuchamos en la voz de un gran cantador, que a la vez es alegría y dolor, ¿no? Entonces, eso para mí fue una fuente de conocimiento, la literatura sobre ese mundo, ¿no? También entonces leí al otro Machado, el de Campos de Castilla, donde el hombre ya no es el de caminante, va haciendo camino, sino tiene sus partes negativas, ¿no? Del hombre, ¿no? Lo mismo con Baroja, las novelas de Baroja, ¿no? En La Busca, donde encontramos esta dualidad de la bondad y lo menos bueno que llevamos dentro, ¿no? Pero también, yo que sé, en la literatura hispanoamericana, en Azuela, en Rulfo, encontramos esta tremenda lucha y dualidad, ¿no? Pero quizás... Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que tiene que ver con la edad del autor? O sea, que con su experiencia vital. Si es... ¿En la juventud solemos estar más optimistas o no tiene nada que ver? No, yo creo, en mi caso, desde luego, fue más bien que cómo yo me iba formando, sí. ¿no? Por ejemplo, a mí me chocó mucho el pesimismo de Ortega, estando leyéndolo en la universidad. Sí. A mí Ortega, que me parece un gran pensador español, uno de nuestros grandes pensadores españoles, nunca estoy de acuerdo con él. Es sumamente sugerente, pero luego es muy antidemócrata, como sabes, hemos escrito tanto tú como yo, elitista y antidemócrata realmente. Y esto siempre me ha causado un profundo dolor. Sí. Y en esto era muy distinto de Juan Ramón y de tantos otros, ¿no? Y sobre todo
durante mucho tiempo, y quizás eso de lo que acabas de comentar, si la edad, yo desde luego creo que el lugar, yo cuando vivía en los Estados Unidos, o vivíamos durante tantos años, naturalmente viví ese gran choque que supone la cultura norteamericana versus la cultura española, Sí. o la cultura europea. Sí, sí. La cultura norteamericana y la filosofía y todo es una filosofía de futuro. Exacto. Mientras que en Europa estamos siempre un poco apoyados en el pasado, lo cual es necesario para saber dónde hemos cometido los errores, pero en muchas ocasiones, como le pasaba quizás a Ortega, el pasado, y le pasa a mucha gente, el pasado nos lastra. Exacto. Mientras que en Estados Unidos parece que siempre en la universidad los nuevos proyectos, las nuevas cosas, de hecho sigue siendo la cultura y el país donde la tecnología va abriendo continuamente caminos. Por ese... Entonces, esa falta de peso del pasado, ¿no? Claro. Sí. Y al ser una democracia tan extraordinaria como es la norteamericana, a pesar de la época de Trump, que está saliendo afortunadamente de ella, a mí siempre me animó a creer en que el ser humano en última instancia va a triunfar. Sí. Y eso vuelvo a lo que decía, a mí siempre García Lorca me ha encantado su literatura porque conjuga todos esos elementos que están en lo más profundo de la cultura española, ¿no? El elemento de la tragedia, pero también el elemento de la vida, de la alegría, ¿no? Está Bernarda Alba, pero también está la hija que se rebela contra ella y vive el amor, etc. Eso, y en última instancia creo que la suerte que tenemos los europeos y los americanos es vivir en democracia. Y la democracia nos ofrece, en ese perpetuo diálogo que ofrece entre las gentes, la posibilidad de un futuro mejor. Y de mejorarnos. Entonces yo creo que la literatura nos ayuda a entender esto y nos da y la cultura, porque hablo del Cantejondo, podríamos hablar de pintura y podríamos hablar de otros, como Falla, ¿no? Es Falla, pues no te encanta como o Iberia, no, te empieces a poner en marcha, ¿no? Con ese optimismo, o ves las pinturas de Sorolla, ¿no? En la mar, eso te da, claro. Ese es el futuro, y en la democracia. Me parece un mensaje positivo y apropiado para empezar el año 2023. Muchas gracias, Germán.